Gracias, Jesús. Hermano, vamos a tomar un tiempo para orar. Bendito el nombre del Señor. Poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Jesucristo, gracias por tu presencia en cada hogar, Señor. Sé tú, en cada familia, Señor, en cada hogar manifestándote, Señor amado. Por favor, Señor Jesús, bendice a cada hogar, a cada familia, Señor, de la iglesia Torrefuerte, Señor Jesús, por favor, que en la comunión con tu Espíritu Santo, Padre nuestro, por favor, y tu Hijo Jesucristo, seas tú en cada hogar, Señor, manifestándote cada día. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, de estudio. Queremos seguir estudiando cómo subir la escalera del éxito espiritual, Señor amado, cómo ser y cómo hacer las cosas de la manera correcta, como a ti te placen, como a ti te gustan, Señor amado. Bendice, Señor, cada corazón con esta palabra. Revela esta palabra, revela cada principio espiritual que tú estás, Señor, depositando por medio, Señor Jesús, de este estudio. Señor, te doy gracias por cada uno de la familia Torrefuerte, Señor amado. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites tomar este estudio de esta manera, Señor Jesús. Gracias porque cada uno, Señor, de los que ven, Señor Jesús, este estudio, han tenido a bien en su corazón abrir la puerta de sus hogares para recibir tu palabra, Señor amado. Bendícenos, guárdanos, Señor, en el hueco de tus manos preciosas. Señor Jesús, que podamos bendecir tu nombre en cada paso que demos hacia la nueva ciudad, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Mi esposa enseñaba uno de los domingos que debemos cantar. Y hermano, vamos a cantar en esta hora, y que los cánticos salgan de nosotros. Está bien poner música, pero nosotros debemos entonar esos cantos y hacerle saber al Señor que lo amamos tanto y que lo buscamos, hermano. Vamos a rendirnos a Él. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Solo a ti, Jesús, nos rendimos. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Nos rendimos a ti, Jesús. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él,
Quiero rendir mi mente, mi corazón, mi voluntad, mi alma entera. Yo quiero rendirme a ti totalmente, Jesús. No quiero rendirme a otra cosa, porque quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, por eso quiero rendir mi voluntad. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti para ser como tú y hacer las cosas como tú. Solo tú, Jesucristo, a ti yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero ser más como tú. Ver la vida con tus ojos de amor, de luz y de vida. ¡Ay! Saturarme, llenarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Queremos reflejar al mundo el amor que tú nos das, Señor Jesús. El amor que tú vienes hacia nosotros, Señor amado, nos envuelve, Señor Jesús. Ese amor que nos estrecha día con día. Señor Jesús, queremos reflejar ese amor. Pero para eso sabemos que tenemos que estar en tu presencia, Señor. Pasar tiempo contigo, alimentarnos de ti, Señor amado. Señor, yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte mirar, Señor, como eres amor, Señor, porque yo necesito estar contigo. Necesito adorar. Por favor, dame de beber de tu manantial. Dame de beber.
necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Necesito más. Gracias, Jesús. Queremos más de ti, Señor. Asimismo, Señor amado, ponemos este estudio en tus manos. Queremos seguir estudiando la escalera hacia el éxito espiritual. Queremos seguir tu ejemplo. Tú eres nuestro mayor ejemplo, Señor. Y eso es lo único que queremos. Tú, Señor, nos enseñas cómo ser y cómo hacer las cosas. Y amado Dios, queremos en esta hora, Señor, aprender un poquito más de ti, Señor Jesús. Un poquito más de ti, Señor amado, y que podamos acercarnos cada día más al lugar que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, bendice este estudio. Bendice a cada uno de los hermanos que están, Señor, siguiendo este estudio para crecer cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios, unos cantos también. Me gusta mucho cantar, me gusta mucho. Y que sea un hábito en nosotros. No solamente es poner un canto y dejar que cante el artista, dejar que cante en nuestro celular o nuestra bocina. No, es que nosotros lo cantemos. Nosotros vamos a cantar por toda la eternidad y pensar que tenemos la oportunidad de ensayar aquí en la tierra es algo hermoso, hermano. Bueno, pues vamos a seguir con este hermoso tema. Estamos estrenando tema, por ahí dijeran, ¿no? Estamos estrenando tema. Ya tuvimos 2 clases de este tema. Tuvimos la introducción 1 y la introducción 2. Este tema, hermano, en el nombre del Señor, yo espero que usted le pida al Espíritu Santo que le revele la palabra, porque si nosotros entendemos lo que Dios escribió en su palabra, nosotros vamos a poder llevarla al acto, nosotros vamos a poder ser hacedores de su palabra. Y Dios le plació traer a este mundo a su hija, a su sierva, la reverenda Hicks, y ella escribió en este libro esta parte de cómo ser y cómo hacer. Entonces, si usted es cristiano, seguimos a Jesucristo, bendito el nombre del Señor, y entonces nosotros debemos saber cómo ser como Jesús y cómo hacer las cosas como Él las hacía. Como les decía, pues este es un estudio, no es una predicación y vamos a tomarlo como tal. Aquí tengo mi vasito de té. Y bueno, aprender a ser como Jesucristo. Esta es la parte 1 de aprender a ser como Jesucristo. Ya tuvimos la introducción que la dividimos en 2, 1 y 2, y están ahí en internet. Esta parte la estoy grabando y la voy a subir. Entonces va a ser una grabación, no va a ser en vivo. Por las cuestiones del internet, ustedes saben que pues el tiempo por aquí pues no favorece a una buena señal. Pero el tema de hoy es aprender a ser como Jesucristo, y es la primera parte. Estamos viendo cómo subir la escalera del Señor hacia el éxito espiritual. Y el primer requisito para el éxito espiritual es aprender a cómo ser como Jesucristo. Y el día de hoy les traigo esta parte muy hermosa, porque a mí me gusta mucho estudiar. A mí me gusta mucho estudiar tanto la palabra de Dios como en lo secular. Y hermano, el Señor Jesús nos manda a ser estudiantes. ¿Cómo ve? Nos manda a ser estudiantes.
como si fuéramos a la escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad y demás. El Señor Jesús nos manda a ser estudiantes de su palabra, a que nosotros seamos sus pupilos, sus discípulos, bendito el nombre del Señor. Y pensamientos, hermano, los pensamientos, debemos de tener en claro que los sentimientos y las emociones y acciones son algunas áreas que debemos aprender a ubicar en nuestra propia vida. Vamos a aprender la palabra de Dios, y a medida que pongamos ese espejo que es la palabra de Dios y es el verbo, el Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener que aprender a ubicar en nosotros nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y acciones que hagamos. Y esto es hermoso porque nos las vamos a pasar con el Señor Jesucristo, hablando con Él por medio de la oración, por medio de la palabra, y de esa manera vamos a acrecentar esta relación con Él. El Señor Jesucristo es nuestro maestro, es nuestro rabino. En la palabra de Dios dice: a nadie le llames padre, a nadie le llames rabí, solamente hay uno, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y créame, hermano, que a medida que usted pasa el tiempo con la palabra de Dios y en oración, el Señor le va a revelar y le va a empezar a enseñar cómo ser como Él y cómo hacer las cosas como Él. Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría hacer las cosas como Jesús? ¿Verdad que sí? Y ser como Jesús también. Pues en oración y en estudio de la palabra es como nosotros podemos adquirir eso. Amén. Cuando nosotros nos adentramos más en la persona de Jesús, porque muchas veces vemos a Dios muy arriba, ¿no? Y el Padre no engendrado verdaderamente nunca lo vamos a alcanzar aquí en la tierra. Pero el Señor Jesús se hizo pequeño, dejó su reino, se hizo pequeño, vino aquí con nosotros y lo podemos alcanzar como maestro de esa manera. Entonces, a medida que nosotros nos adentramos en la persona de Jesús, en la palabra de Dios, ahí viene lo que él hacía, cómo hablaba, qué decía, a quién le hablaba, de qué manera. Nosotros aprendemos a reflejarlo más, porque mire, hermano, ciertamente Dios es amor y Jesús es un hijo de amor. Y el Señor Jesús hablaba con amor siempre. Y si usted lee cuidadosamente y usa su imaginación y dice: a ver, yo voy a estar como si Jesús me hablara, y Jesús está hablando y de repente Jesús viene y estrecha con sus palabras, y uno dice: ay, qué confianza, qué bonito es estar escuchando a Jesús. Pero de repente viene y dice: tú, fam, 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 fam. Y no escuchaste, no viste que está escrito, y ya, fam, 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 generación de víboras, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Y uno se queda y uno dice: ay, no, ese no es Jesús, porque así como está hablando no es amor. Desde luego que es amor. Y es lo que tenemos que aprender, a saber que el Señor en su amor tan grande tiene varias maneras de hablar a nuestra vida, con el único propósito de que lleguemos a una eternidad con Él. Amén. Ese es el único propósito. El Señor Jesús no quiere hacernos sentir mal, pero nuestras emociones, nuestros pensamientos, decimos: ay, el Señor Jesús habla bien fuerte en la palabra de Dios, yo no voy a leer esta parte, como que esta parte no me gustó. No es que nos guste o no, es que nos va a edificar, es que nos va a servir para tener un crecimiento, y de eso se trata. Que nosotros dejemos que la palabra del Señor entre en nosotros y nos edifique, nos guste o no, sintamos bonito o no. El propósito es crecer por medio de la oración, la palabra de Dios, el ayuno y desde luego entonar alabanzas. Bueno, para esto necesitamos tener un aprendizaje espiritual. Esto quiere decir que tendremos la información necesaria para, primero, descubrir la verdad. Porque ¿a quién no le gusta tener la verdad? Pues sí, bueno, Él es camino, verdad y vida. El Señor Jesús es el único que tiene la verdad absoluta por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si queremos la verdad, tenemos que buscarlo a Él. Amén. Otro es ratificar por medio de la investigación. Es decir, uno ya absorbió la palabra de Dios, ya escuchó al pastor Misael o a la pastora Isamar predicar, y uno va a ir a su casa, y uno va a llegar: ya escuchamos al reverendo Heriberto, a los hermanos de Indiana, a la hermandad, ya escuchamos a tal pastor, a cual pastor, al hermano Carlos Estal, y nosotros, nuestra responsabilidad, que iba a decir deleite, pero también tiene que ser deleite y gozo, es llegar a anotar las citas mientras está la palabra expuesta, y llegar y decir: híjoles, a ver qué es lo que está pasando aquí. Recuerda lo que le comentaba y lo que le predicábamos en el nombre del Señor en el domingo,
que la perla de gran precio, ¿verdad? Imaginemos que esta es la perla de gran precio y imagínense que llegan y dicen, ten, me la compras y tú, y así, ¿no? Rapidito, pum. Y uno dice, no, pues déjame verlo bien, a ver, uy, dice Misael, bueno, este es para Misael, es color negro, va conmigo. La bebida está rica, sí lo quiero, dámelo por favor. Pero ya lo observamos, ya lo escudriñamos. A ver, es resistente, uy, sí, sí me conviene. Entonces, cuando usted y yo absorbemos, tenemos la palabra de Dios, la absorbemos, tenemos anotaciones, llegamos a casa y empezamos a decir, y el pastor dio tal cita y tal cita, y si nuestra Biblia tenemos la bendición de que tenga una concordancia, o si tenemos la bendición de tenerla Strong, la concordancia Strong de King James, nosotros podemos adentrarnos más y decir, wow, yo voy a investigar lo que el pastor dijo, yo voy a investigar lo que aprendí hoy, yo voy a investigar el principio espiritual que hoy aprendí. Y el otro punto es recibir instrucciones. Bendito el nombre del Señor. Entonces uno está adiestrado como soldado, porque dice la palabra del Señor que la esposa va a ser un escuadrón en el nombre del Señor. Entonces nosotros vamos a estar firmes y esperando instrucciones, y el Señor Jesús va a decir, a la derecha, y nosotros a la derecha, a la izquierda, y nosotros a la izquierda, adelante, atrás, y nosotros vamos a estar atentos. Recuerda que estamos viendo las 12 puertas de la nueva ciudad y vamos en la quinta puerta, y es la de Simeón, y significa escuchar atentamente con inteligencia y obediencia. Hermano, pues aquí vamos a seguir viendo eso. Y vamos a la palabra de Dios. Jesús en su palabra nos dice que aprendamos de Él. Así que todavía, si no va por su Biblia, yo le voy a dar la cita, y en lo que la buscamos por acá y la ponemos, usted vaya por su Biblia. Mateo 11 del 28 al 30. Mateo capítulo 11 del 28 al 30. A ver, bendito el nombre del Señor. Esta tecnología hay que explotar a la tecnología, amén. Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30. No dejemos que la tecnología nos explote. Ay, ¿cómo nos va a explotar la tecnología, hermano pastor? Pues claro, nos explota porque nos quita nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro pensamiento en Facebook, Twitter, WhatsApp, Twitch, Tinder, TikTok, todo eso, YouTube y todo eso. Nos empieza a quitar energía y todo eso. Pero ahora nosotros vamos a tomar autoridad sobre la tecnología y vamos a decir, yo te voy a usar para aprender a tocar teclado, para aprender a tocar batería, para aprender a cantar. Yo te voy a usar para investigar sobre esto, o investigar sobre el otro, o lo que muchos de nosotros hacemos. Yo te voy a usar para ver al pastor que está hasta Guatemala, hasta Estados Unidos. Y de esa manera nosotros explotamos, dominamos y tenemos autoridad sobre la tecnología. Amén. Muy bien. Bueno, pues estamos en Mateo y vamos a ponerlo aquí en pantalla. Vamos a leerlo. Dice Mateo 11 del 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Qué dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Ay, esa parte de la Biblia no me gusta, porque híjoles, tengo que ser manso y humilde. Pero Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces, hermano, el Señor aquí, el Señor Jesús está haciendo una invitación abierta para todo aquel que la quiera. ¿Cuál es la invitación, hermano? Pues muy fácil. El Señor Jesús está diciendo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lleva mi yugo, es fácil, es ligero. Amén. Entonces nosotros podemos aprender de Jesús y dejar de, porque dice anteriormente, venid a mí los que estén trabajados y cargados. Pero ¿de qué estamos trabajados y cargados? ¿De trabajar naturalmente? Pues sí, pero también de nuestros pensamientos, de nuestros planes, de lo que nosotros planeamos, de lo que nosotros queremos hacer, de nuestros deseos. Y eso nos empieza a cansar, hermano. Entonces no tenemos que salir adelante. Claro que sí. Claro que sí tenemos que salir adelante. Amén. Y ahorita vamos a ver cómo. Ahorita vamos a ver cómo, bajo la voluntad o bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Porque muchas veces, ¿por qué cree que nos cansamos?
ay, es que yo quiero hacer esto y lo otro y no puedo y lo voy a intentar y hasta echamos mano de pensamientos, ¿verdad? De la psicología positivista o conductista y un pensamiento positivo siempre y yo puedo, a ver, di yo puedo, bueno, aplaudir como focas, yo puedo. No, hermano, no podemos. Fuera del Señor no podemos nada. Entonces, si no podemos nada fuera del Señor, no es para decirlo como rezo o algo así, no, sino que entendamos lo que estamos diciendo. Yo no puedo fuera del Señor Jesús, ok, eso es lógico. Si no puedo nada fuera del Señor Jesús, me conviene aprender a ser como Él y hacer las cosas como Él. Así yo voy a poder en Cristo, en el nombre de Cristo, en su naturaleza, en su carácter, en su autoridad, en la manera en cómo ve las cosas. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Entonces, antes de que un niño sepa sumar, se le da la teoría. Antes que nosotros seamos como Jesús y hagamos las cosas como Jesús, tenemos que aprender qué dice la palabra de Dios de Jesús. Entonces ahí Jesús está diciendo, aprended de mí. El Señor está invitando a los cansados y trabajados en sus propios trabajos, en sus propios planes, en sus propias cosas. Y entonces tenemos la hermana nos da esta balanza. Es Jesucristo, la obediencia pasiva al propósito de la voluntad del Padre a través de la mansedumbre de Jesucristo. Y por el otro lado está la obediencia activa al plan maestro del Padre, que es fácil, a través de la humildad de Cristo. Wow, ya tenemos dos puntos demasiado importantes que debemos tomar muy en cuenta para que nosotros aprendamos a ser como Jesucristo. Sed manso y humilde, sed manso y humilde. Su mansedumbre es la obediencia pasiva y su humildad es la obediencia activa. Bueno, la voluntad pasiva del Padre es fácil cuando nosotros tenemos la mansedumbre del Señor Jesucristo. Entonces el propósito de la voluntad del Señor es dar a conocer su nombre, y esto va a ser fácil en nuestra vida. Lo vamos a experimentar como algo fácil, algo ligero, algo liviano, algo fácil, si nosotros tenemos la obediencia pasiva. Pero cuando nosotros dejamos que nuestra voluntad humana salga, pues nos vamos a poner a los catorrazos con el propósito de la voluntad del Señor. Y entonces nos va a ser bien pesado, va a haber dolor, va a haber aflicción, va a haber dificultad. Y es ahí donde vamos, ay, es que me duele hacer esto, ay, cuánta aflicción, ay, cuánto dolor. Hermano, pregúntese, vamos a empezar de algo sencillo. ¿Le cuesta trabajo venir a la iglesia? El domingo, por ejemplo, en la mañana, no, hermano, y en la tarde. Ya hay aflicción, ya hay dolor. Ay, es que si voy a dejar de hacer esto y lo otro. Chispas cuadradas. Pero el Señor quiere que lo busquemos en todo momento. Y si hay oportunidad de reunirnos en hermandad, pues qué hermoso, porque así podemos levantar el nombre del Señor como nuestro Padre. Amén. Y empieza a venir la aflicción y el dolor, pero es porque nosotros permitimos que nuestra voluntad humana, carnal, del nombre propio, salga. Y entonces es ahí donde se nos empieza a dificultar y decimos, hoy tu carga no es ligera, tu yugo no es fácil, tu yugo es difícil, Señor Jesús, tu yugo es difícil. No, no es cierto. Solo tenemos que dejar que la mansedumbre del Señor Jesucristo esté en nosotros. Después de que experimentamos la mansedumbre del Señor Jesucristo, es cuando nosotros podemos disfrutar la voluntad del Padre. Porque muchas veces decimos, no, Dios es cabeza, Dios está por encima, pero no disfrutamos lo que está pasando. Y no es que seamos masoquistas, sí, ya me enfermé, me torcí un pie, se me subió el azúcar, esto y lo otro. Pero ¿cómo lo voy a disfrutar si no soy masoquista? No, no se trata de eso, sino se trata de entender que está en la voluntad de Dios y que su yugo es fácil. Y que su yugo es fácil en conjunto con la obediencia pasiva. Nosotros vamos a disfrutar el propósito de la voluntad del Señor.
por el otro lado, tenemos la obediencia activa, que tiene que ver con el plan maestro, amén, y su carga, que es ligera. Y si usted y yo tenemos la humildad de Jesucristo, porque dice ser mansos y humildes, propósito de la voluntad, plan maestro, obediencia pasiva, obediencia activa, ok, obediencia activa, plan maestro, humildad de Jesús. Entonces, cuando la humildad de Jesús está en nosotros, nosotros podemos estar ligeros, porque yugo fácil en el lado de la obediencia pasiva, y ligera mi carga, obediencia activa, plan maestro. Y aquí pasa lo que les decía: si nosotros tenemos la humildad de Jesús, nosotros vamos a ser felices con el plan que se está llevando a cabo en nuestra vida. Pero si dejamos que esta cosa de este nombre propio salga, pues nosotros vamos a decir: el plan no me gusta, y vamos a ponernos al tú por tú con el Señor y decir: no, yo voy a cambiar las cosas porque yo sí puedo, y me voy a mentalizar. Solo todo está en la mente, todo está en la mente, la cosa está en la mente, todo está en la mente. Me voy a mentalizar. No nos mentalicemos con el nombre propio. Hay que mentalizarnos en el nombre del Señor Jesús, y tendremos su humildad para que el plan maestro que se vaya llevando a cabo nos haga felices. Y entonces digamos: wow, qué ligero me siento, qué ligera es la carga del Señor Jesucristo. Hermano, el Señor Jesús no nos quiere poner cargas y enterrarnos como si fuéramos una estaca. No, Él nos pone su carga, que es ligera. Solo necesitamos su humildad. Y nosotros este camino es ligero. Nosotros debemos aprender a tener la mansedumbre, obediencia pasiva a propósito de su voluntad, y el plan maestro, obediencia activa. El plan maestro, bendito el nombre del Señor, y su carga ligera. Entonces este camino es ligero y fácil, no como el camino de los prevaricadores. Entonces nosotros vamos a aprender qué es un prevaricador y por qué a veces se nos hace pesado el camino del Señor. Vamos a Proverbios capítulo 13, verso 15. Proverbios 13, 15. Proverbios capítulo 13, verso 15. Muy bien, ahí estamos. Lo voy a poner en pantalla. Wow, dice: el buen entendimiento conciliará gracia. ¿Qué es gracia? Que el Señor nos da lo que no merecemos. Pero el buen entendimiento conciliará gracia. Y aquí viene la parte que nos interesa. Mas el camino de los prevaricadores es duro. Mas el camino de los prevaricadores es duro. Y la palabra prevaricador o prevaricadores significa cubrir con una prenda de vestir, actuar de manera encubierta, actuar de manera oculta, entre las sombras, dijeran por ahí, desechar, ser deslealtad, no tener lealtad, ser desobedientes, desobedecer, significa engañar, faltar, significa ser infiel. Significa menospreciador, ser un menospreciador. Un prevaricador es aquel que menosprecia. Menospreciador, ser un pecador, ser un prevaricador, ser un rebelde, ser un traicionero, ser un transgresor. Se escucha muy, muy feo. Y uno puede decir: híjoles, pastor, pues ahora sí que esta palabra como que no me gusta mucho. Pero espera un momento. Antes de que nos pongamos nuestro caparazón en contra de la palabra de Dios, vamos a dejar un espacio abierto en nuestro caparazón y dejar que esta palabra entre. Y ahora yo te voy a preguntar: ¿tú eres un prevaricador? No me contesten, bueno, ni siquiera los veo, era una broma, no los veo. Pero pregúntese: ¿usted ha sido prevaricador? Creo que yo sí, y más de una vez. Es más, el día de hoy lo fui. Un prevaricador es aquel que engaña, que se revela, que es transgresor, que traiciona, que es infiel, que es desobediente, desleal, no tiene lealtad, se revela el propósito de la voluntad de Dios y también al plan maestro. Entonces es ahí donde usted y yo a veces nos agotamos, hermano, caminar en nuestra vereda, en nuestra brecha, en nuestro camino. El camino derek, dice el Señor: yo soy el camino. Y esta palabra es derek,
que es un camino ya trillado en forma de cruz, un camino que ya se caminó el Padre en su ashaya, en su pensamiento, empezó a recorrer este camino en forma de cruz, ya está caminado, ya tenemos la victoria, solo tenemos que estar en el camino de Erec. Por eso el Señor les decía, diles que regresen a este camino de Erec, a estas sendas, a estas sendas antiguas. Es un estudio, bendito el nombre del Señor. Pero nosotros, ¿saben qué hacemos? Imagínense, hermanos de la familia Torrefuerte, todos los de la familia Torrefuerte, pues saben que está pavimentada la carretera aquí enfrente o al lado de la iglesia, ¿verdad que sí? Bueno, es como si nosotros quisiéramos hacer un camino a fuerzas por donde queremos. Es como si yo me parara aquí en la puerta del zaguán y saliera y dijera, no, yo no me quiero ir por la carretera, ya está hecha, no, yo no quiero eso, no. Yo me voy a ir y voy a hacer una vereda ahí por el hermano Carlitos y voy a pasar por en medio de sus terrenos. No me importa que pise su maíz, que por cierto ya está creciendo, gracias a Dios, por el sol, por la lluvia, por todo lo que trae. Y voy a pasar por ahí, voy a pasar por en medio de su casa y voy a pasar y yo voy a traer mi trascabo y voy a empezar a hacer mi camino. ¿Verdad que no, hermano? Y eso es lo que pasa espiritualmente. A veces nosotros estamos en el camino de Erec y de repente volteamos a ver a un lado a otro y vemos otro camino y no nos interesa meternos en la vida de los demás. No, oye, sí, que quién sabe qué. Y pasamos pisoteando sus frutos, en este caso maicito con el hermano Carlitos, ¿no? Y nada, y yo voy a hacer mi camino, yo puedo, me voy a mentalizar de que yo puedo y voy a conseguir lo que yo quiero. Pues eso es un prevaricador. Entonces, si empezamos a ver que hay un trascabo ahí que va a ser otro camino, ¿para qué? ¿Quién sabe? Pues ya hay uno. Es un prevaricador, un rebelde, un engañoso, un infiel, un desleal, alguien que no tiene lealtad y empieza a hacer su propio camino y es cansado. Hermano, le digo, ¿qué preferiría usted? Que si saliéramos a una caminata y nos fuéramos por toda la carretera que ya está, que ya es un terreno conocido, caminado, que no hay peligro, sabemos que ya está, o que les dijera, hermanos de Torrefuerte, vamos a hacer otro camino, ¿qué me diría usted? No, hermano, está loco, ya está ahí la carretera, ¿por qué quiere hacer otro camino? Lo mismo, el Señor Jesús nos dice, aprended de mí, ya está el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y vas a tener vida. Ahorita vamos a ver cómo llegamos a la vida. Pero el Señor Jesús dice, yo soy el camino, aprended de mí, soy manso y humilde. Ese es el camino. En la mansedumbre vas a tener obediencia pasiva. Tiene que ver con el propósito de la voluntad del Padre. Y va a ser el yugo ligero, la carga, perdón. Sí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo va a ser fácil. Y yo soy el camino. Y también tengo esta otra parte de la obediencia activa que tiene que ver con el plan maestro. La carga va a ser ligera, solamente tenemos que caminar y vas a necesitar mi humildad para este camino. Entonces uno puede decir, pues sí, ¿para qué quiero otro camino? Pero muchas veces no lo vemos así. Y como no lo vemos así, nos volvemos prevaricadores. Es una broma. Dice, y el camino del prevaricador es duro. Y la palabra duro significa continuar, permanencia de aquí, concretamente permanente, específicamente cacique, escabroso, duro, fortificar, fuerte, fuerza, impetuoso, poderoso, robusto. Entonces es cuando nosotros estamos agotados. Por eso el Señor Jesús les dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cansados de hacer sus propios caminos, sus propias veredas, sus propios caminos de pensamiento. Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar con mi mansedumbre y humildad, con mi obediencia pasiva y mi obediencia activa. Vengan a mí y va a ser fácil el yugo. El propósito de la voluntad del Señor va a ser fácil y va a ser ligera su carga y no se van a estar peleando en contra del plan maestro de nuestro Padre. Vengan a mí. Bueno, lo que nos queda hacer es ir a Él, eso es claro. Entonces, para esto debemos tener en cuenta que vamos a necesitar 7 pasos. 7 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasos
pasos firmes en el Señor para crecer en este asunto que estamos viendo, en este tema, en este tópico que tiene que ver en cómo ser como Jesús. Amén. Debemos tener cuidado de no ser prevaricadores. Y estos 7 pasos nos van a ayudar para quitar al prevaricador que vive en nuestro corazón. Porque recuerda, hermano, todos somos pecadores. Y si dije prevaricador, empiezo por mí. Y de ahí todos los que quieran aceptar la palabra de Dios. Todos tenemos un prevaricador ahí, chiquitín, grande, extra grande. Cada quien sabe su prevaricador que tiene. Pero estos 7 pasos nos van a ayudar a sacar a este prevaricador. Y me emocionó cuando leí esto porque es hermoso. Fíjese, el primer paso es así. Se titula: ¿de qué manera necesito amar a Dios y amar a nuestro prójimo? Ay, hermanos, eso, desde que fui salvo, hermanos, tráigame otra cosa, una vianda firme. No debemos adelantarnos. Ayer aprendíamos, mi esposa y yo, en el estudio del árbol del enojo con la pastora Susi de Stal. Y el hermano Stal le tocó ayer compartir al lado de su esposa, y él nos decía que no debemos adelantarnos, que debemos esperar a la palabra de Dios y a que llegue a nosotros, porque ya, no, amar a Dios y amar al prójimo, sí, esto. Vamos a tomar un momento y a dejar que la palabra de Dios fluya en este lugar, bendito el nombre del Señor, y en su hogar. Amén. Entonces, aprender de qué manera se refiere al método. Aprender de qué manera se refiere al método. Y para toda actividad hay un método. Y el método son las instrucciones de cómo hacer las cosas, qué posición tomar, qué actitud tener, cómo estar vestido, cómo reaccionar. Todo esto tiene que ver con el método. Y pues yo lo ubiqué para ir de lo secular a lo espiritual en la psicología, ¿no? En la psicología nos enseñan varios métodos. Por ejemplo, en la psicología hay métodos, vamos a enfocarnos en entrevista, pero uno elige el método. Uno puede decir, ay, hermano, una entrevista nada más preguntar. ¿Qué cree? Que cada método, la entrevista, se puede aplicar de varias maneras, y esa aplicación distinta una de otra tiene que ver con un método en específico, y te da arduamente todo lo que tienes que hacer, porque hay unos teóricos que se llevaron años estudiando esto y lo otro, haciendo toda esta labor de investigación para que uno como estudiante lea un libro y esta es la entrevista a profundidad, este es el método de análisis del discurso o de análisis de lo latente, y ya uno lo lee y uno lo entiende. Pero hay un método en específico, y aquí pongo varios ejemplos. Se puede hacer una entrevista y hay varios métodos para entrevistar. Y fíjese, uno puede decir, pues nada más son preguntas. Ahí va. No son todas, solo anuncio unas para beneficio de este ejemplo. Hay entrevista abierta, entrevista semiabierta, o entrevista estructurada o semiestructurada, entrevista focalizada, entrevista cerrada o entrevista a profundidad. Esa es la que más ocupo, entrevista a profundidad, que tiene que ver con los procesos de que a veces uno está hablando y uno ni se da cuenta que está hablando. Más allá de las palabras, siempre hay un discurso acá abajo a nivel inconsciente. Y bueno, entrevista a profundidad, semiabierta, semiestructurada, estructurada, abierta, focalizada, cerrada. Ok, entonces yo estoy aquí, voy a decir, yo quiero usar la entrevista a profundidad. Muy bien. También hay varios métodos para analizar la entrevista, porque una cosa es entrevistar y otra cosa el método para analizar la entrevista, o el método para entrevistar que yo elegí. Entonces, por todos lados hay métodos, porque si no, uno está al aire. Y hay 2 rubros muy importantes, que es lo cuantitativo y lo cualitativo. Hay 2 métodos, cuantitativo y cualitativo. ¿Qué es lo cuantitativo? Pues eso se refiere a estadísticas, a sacar gráficas, a sacar números. Y entonces yo ahí elegiría, por ejemplo, una entrevista cerrada o una entrevista estructurada, y entonces cerrada. Y entonces yo podría hacer una entrevista en Torrefuerte y decir, les entrego una hoja a todos los de la iglesia Torrefuerte, y las preguntas serían algo así, para el método cuantitativo, como de contar, cuantitativo. Entonces diría así: ¿eres salvo? ¿Sí o no?
¿eres bautizado en el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Ya tú respondes. ¿Ya fuiste bautizado en aguas en el nombre de Jesús? ¿Sí o no? Y ya tú respondes. Entonces tengo las hojas de todos, desde los ancianos, adultos, jóvenes, adolescentes y niños. Pues los bebés no, ¿verdad? Porque no pueden escribir. Y entonces yo voy a juntar todos esos datos y yo voy a decir, en la iglesia Torrefuerte, las personas mayores de 60 años, el total son 10, por ejemplo. Y de esos 10, basándome en la entrevista que hice, o encuesta, entrevista tiene varios nombres, 6 son salvos y 4 no. En los adultos, sin distinción de sexo, hombres y mujeres, menores de 60 años, o ocupamos un rango, personas adultas de los 25 o 28 a los 59 años, sin hacer distinción de sexo, hombre o mujer. El total son 100, por ejemplo, y de los cuales 99 son salvos. Entonces yo puedo hacer una gráfica y decir, ahí en mi gráfica, tengo mi pastelito, mi gráfica, y decir el 99% de las personas adultas, hombres y mujeres de 28 a 59 años, son salvos. El 1% no. Entonces mi pastelito va a quedar así más o menos, y aquí el 1%. Eso es el método cuantitativo, y se usa una herramienta de entrevista, ¿no? Que también tiene que ver con otro método. El método cualitativo tiene que ver más con la subjetividad. La subjetividad es la posición en la que nosotros vemos el mundo, tejemos nuestras ideas y nos movemos en esta vida, más o menos así. Lo subjetivo, lo que tiene que ver más conmigo, mi historia, mis predecesores, mi nacimiento, mis traumas, mis alegrías, mis relaciones, mis pérdidas. Todo eso es lo subjetivo, y así yo voy a ver las cosas. Pero el Señor nos invita a que veamos con sus ojos. Amén. Entonces el método cualitativo es el que, por ejemplo, podemos analizar el discurso, podemos detectar lo que está latente. Por ejemplo, podemos reunirnos, y decir, por ejemplo, el domingo, ¿no? El domingo, por ejemplo, yo pude ver en lo latente que estaba surgiendo lo del enojo, y de ahí el Señor nos llevó a ver, a mi esposa y a mí, en lo espiritual, pues que el enojo es algo que está estrechando o queriendo abrazar o queriendo nublar a la familia Torrefuerte, el enojo. Pero es un estudio de estar ahí, de hacer ciertas preguntas, preguntar, convivir. Hay observación participante, hay observación participante o indirecta. Hay muchas herramientas que tienen que ver con métodos en cada una de esas, ¿no? Entonces, análisis del discurso. Entonces yo ya elegí mi entrevista a profundidad, y yo tengo mi otro método. ¿Cómo voy a analizar esta entrevista a profundidad? Bueno, con el análisis del discurso. Y así es en el ámbito espiritual. Debemos saber leer la palabra de Dios. Dice la hermana, debemos saber lo que el Señor está diciendo en su palabra y comprender cómo es que vamos a hacer las cosas. Entonces la palabra de Dios es para leerla y para escucharla y aprender más, para convertirnos en hacedores de la palabra. Hacedores, no solo oidores ni lectores, hacedores. Y voy a terminar con este ejemplo. Es un ejemplo de un doctor de la ley. Lucas 10, del 25 al 29. Lucas 10, del 25 al 29. Muy bien. Bueno, sí está larguito, pero vamos a ponerlo en pantalla. Amén. Bueno, vamos a leer juntos. Muy bien. No se alcanza a ver hasta acá. A ver, ¿qué pacho aquí? Ahí está. Ahí está. Dice, y he aquí, un doctor de la ley se levantó. Un doctor de la ley, alguien que
tenía bien estudiada la Torá en los tiempos de Jesús. Y aquí un doctor de la ley se levantó, yo sé, tentándole. Desde ahí la palabra de Dios nos advierte con qué espíritu, qué pensamiento, qué propósito llevaba la persona. Bueno, sigamos. Y diciendo, ok, quiero tentar al Señor Jesús, tengo que hablar. Maestro, yo me imagino, ¿verdad? Soy bien imaginativo, uso mi imaginación para la palabra de Dios. Y yo me pongo como el doctor, porque soy así. Todos tenemos parte de pecado en algún momento, y de esto también no nos salvamos. Entonces yo me imagino sarcásticamente a este doctor de la ley diciendo, voy a tentarle, a ver, maestro, a ver si sabe, ¿no? En su mente, a ver si sabe, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? O sea, ambicioso el hombre, ¿no? Soy doctor de la ley, soy doctor en la Torá, voy a ver si este sabe o que quede enfrente de todos como que no sabe. Maestro, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Casi, ¿no? Entonces Jesús, ay Jesús, quiero ser como él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Podemos pasar horas analizando estos pedazos, pero nos vamos a ir rápido. Le dijo Jesús, yo sé que sabes, pero te voy a enseñar que no sabes. Pero no con un espíritu de orgullo, sino de mansedumbre y humildad. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y a veces nosotros no pensamos que Jesús hable así, pero sí lo hace. Entonces este doctor de la ley le dice, maestro, ¿cómo obtengo la vida eterna? A ver si sabes. Y Jesús le dice, ¿has leído la ley? Yo sé que eres doctor. ¿Has leído la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Vamos, dime. Y después le dice, ¿o cómo lees? Y ahí nos remonta el Señor Jesús. Esa frase, ¿cómo lees? Lleva todo un peso de mensaje hacia el doctor de la ley. Jesús le estaba intentando hacer ver su posición subjetiva, cómo estaba viendo las cosas el doctor de la ley. El doctor de la ley estaba viendo las cosas con arrogancia, estaba intentando denigrar y dejar en mal a Jesús. Y el Señor Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Con qué propósito estás leyendo? Yo sé, perdón, yo sé que tú lees la Torá, pero ¿cómo está tu intención, tu espíritu, tu posición subjetiva ante la Torá? ¿Cómo lees? ¿Qué intención tienes? Quiero que veas tu intención. Y él respondiendo dijo, el doctor de la ley dijo, pues amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor Jesús le dice, ahí el doctor recitó el hielo, la palabra, la letra, que es el hielo, pero necesitamos el fuego, que es vivirla, ser hacedores. Para tener el hielo y el fuego. Amén. Dice, amarás, y el doctor de la ley le dijo todo como es. Y entonces Jesús le dijo y díjole, bien has respondido. ¿Qué crees, doctor de la ley? Sacaste una palomita, un 10. El Señor Jesús con amor, pero le estaba intentando enseñar cuál era su posición subjetiva, con qué intención estaba hablando este doctor de la ley. Bien has respondido, bien, haz esto y vivirás. Ok, me estás haciendo la pregunta, sabes la respuesta, hazlo y vivirás. ¿Lo ve? ¿Lo ve? La posición del doctor de la ley era arrogante. Jesús le dice, ¿cómo lees? ¿Qué intención hay? Puedo ver tu corazón, puedo ver, puedo sentir, puedo discernir con qué intención lo estás diciendo. Entonces le dice, tú mismo recítalo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el Señor Jesús le dijo en otra, no quiero decir en otras palabras, pero el Señor Jesús lo que estaba haciendo era invitándolo a que recordara la palabra.
Y entonces le dijo, correcto, ya la recordaste, ahora llévala al acto, hazlo y vivirás. Mas él, el doctor, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Con todo respeto voy a decir esto, pero él quedó en ridículo. Un doctor de la ley preguntando, ¿y quién es mi prójimo? Si ya se sabía de memoria lo que le recitó a Jesús. Entonces, hermano, aquí podemos aprender infinidad de cosas, infinidad de veras, y podemos analizar cómo está escrito, la estructura gramatical y todo, y uno puede darse cuenta ahí cómo Jesús en amor le está diciendo, ¿cómo lees? Entonces este doctor de la ley tenía motivos incorrectos con los que estaba leyendo la Torá. Jesús en su grande amor señaló con qué intención lo estaba haciendo. El doctor, sin embargo, no quiso verse a sí mismo, sino que quiso seguir adelante y quedar bien, pero al contrario, en mi opinión, quedó mal. ¿Y quién es mi prójimo? En ese fragmento pienso que el doctor de la ley quedó así como desarmado, ¿no? Y lo único que dijeran ahí, sus patadas de ahogado fue, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, se justificó. Esto en cierto punto podemos tocarlo en otro lado, ahorita no, porque nos llevaría tiempo. Es perversón, pero también a veces es inconsciente. Las dos nos van a llevar mucho tiempo, entonces va a ser en otra ocasión. Entonces si es perverso, lo hago a sabiendas y quiero tentar, ¿no? Quiero picarle, dijeran por ahí. Y si lo hago inconsciente, podemos ir al Señor. El Señor Jesús le reveló. Si el doctor de la ley lo estaba haciendo inconsciente, el Señor Jesús le reveló con todo lo que le dijo. A ver, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo estás leyendo? Y después le dijo, ¿has respondido bien? Hazlo y tendrás la vida. Entonces ahí está, el Espíritu Santo nos revela. Y cuando es inconsciente nos revela y podemos llevarlo al Señor Jesucristo. Pero gloria a Dios, porque este Espíritu Santo, su Espíritu Santo, el que es omnipresente y está ahí en su hogar y conmigo en este momento, nos revela. Y es ahí donde nosotros podemos deshacernos de esta mala postura para leer la palabra de Dios. Jesús forzó, dice la hermana Hicks, Jesús forzó al doctor de la ley, lo forzó a reconocer que la vida solo es amando a Dios y al prójimo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo forzó. Hermano, póngase en el lugar del doctor de la ley. Y a nosotros nos es inconcebible que el Señor Jesús haga eso. Pongamos al Señor Jesús en este tiempo. Entonces yo tengo mi actitud arrogante y llego con, a ver, Señor Jesús, esto y lo otro, contéstame, ok. Pero el Señor Jesús ya vio mi intención y Él en amor me va a decir, ¿ya leíste? Y si uno dice que no, pues bueno. Pero si uno dice, sí, ya leí, Él después enseguida nos va a decir, ¿y cómo lees? ¡Ah! El Señor Jesús siempre regresa la mirada hacia uno mismo. Uno quiere poner la mirada en los otros y el Señor Jesús siempre dice, ¿cómo lees? ¿Cómo vives? ¿Cómo caminas? ¿Cómo estás tú? ¿Lo ve? Bueno, lo forzó. Y el Señor Jesús en su grande amor nos fuerza, nos empuja y nos dice, ¿ya leíste? ¿Ya oraste? ¿Ya ayunaste? Vívelo. Porque lo sabes, vívelo. Ahora, vívelo. Nosotros debemos tener los motivos correctos y eso es leer y aprender más para después convertirnos en hacedores. Así estamos esperando a ver cuándo podemos aplicar el principio espiritual que aprendimos. Es como niños chiquitos, hermano. Tengo un juguete nuevo, me acaban de traer una bicicleta a mis papás y no encuentro el momento para salir y usar la bicicleta. Ya la tengo, ya la conozco, ya sé andar en ella. Ahora quiero ir a la carretera, quiero ir allá, papá, llévame a que yo esté con la bici, papá, quiero ir allá ¿puedo ir con la bici? Así nosotros, el Señor viene y nos dice, ama a Dios, ama a tu prójimo, ahora hazlo. Y nosotros vamos a estar así, ¿cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? Y entonces nosotros vamos a comenzar
Vamos a comenzar a practicar, a ser hacedores. ¿De qué manera necesito amar a Dios y a mi prójimo? Muy bien, para empezar, debemos de tener la actitud, la posición subjetiva, el espíritu correcto, las razones correctas para leer la palabra de Dios. Seamos hacedores en este primer paso. Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, pues por el día de hoy es todo. Es hermoso porque el Señor Jesús no nos va a dejar. Él quiere que aprendamos. Él quiere que seamos estudiantes académicos de su palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es milagroso, Él ha hecho promesas, sí. Todo es verdad, es misericordioso, lleno de gracia, amén. Todo es verdad. Pero Él nos dice: aprended de mí. Estamos hablando de crecimiento. Y si usted y yo escuchamos el camino de la cruz, el camino crucificado, ya estamos metidos en esto, en crecimiento. Entonces aprendamos de Él, que es manso y humilde, que tiene obediencia pasiva y obediencia activa, que el yugo es fácil y la carga es ligera, que estamos agradecidos por el propósito de su voluntad y felices por el plan maestro que tiene para nuestra vida. Hermano, vamos a orar para despedirnos y espero sea de ayuda este estudio. A mí me encantó, me recordó a la universidad. Siempre que tenía una duda en la universidad, el maestro Carvajal, Alberto Carvajal, nos decía: ¿ya leíste algo o solo preguntas por preguntar? Y pues ahí yo aprendí que si tenía una duda yo tenía que investigar, y esos son los pasos que la hermana Hicks nos da, ¿no? Saber, investigar, rectificar y esperar instrucciones. Entonces uno se chutaba libros enteros y decía: leí esto y me sigo teniendo esta duda porque yo lo relacioné con esto y esta es mi duda. Ya teníamos una duda específica. Y luego se ve cuando alguien tiene dudas y ha ido al Señor y a su palabra, y cuando no. ¿Cuál es su pregunta realmente, no? Yo diría eso. ¿Cuál es su pregunta específica realmente? Es como si llegara yo y: hermano Heriberto, porque el hermano Heriberto es nuestro anciano gobernante y el anciano gobernante es pastor de pastores. Entonces voy con mi pastor, mi anciano, el reverendo Heriberto. Reverendo Heriberto, ¿Dios nos ama? Y él va a decir: sí. Sí, pero ¿cómo nos ama? No entiendo, ¿cómo nos ama? Pues él me va a decir: pues que no eres salvo, no has leído nada en tu Biblia. Pero si yo llego y le digo: hermano, ¿sabe qué? Hay esta situación y esta. ¿En dónde está el amor de Dios hacia mí? ¿Cómo sé que es Dios amándome en esto y en esto? El hermano va a decir: bueno, van 2, 3, 4, 5, 6 y los 7 pasos que necesitamos para sacar este prevaricador y para estar firmes en el Señor y aprender a hacer y aprender a ser como Jesús. Pues nos despedimos y vamos a entonar un canto, ¿va? Vamos a entonar un canto. A mí me gusta mucho cantar, tocar también, me salen más o menos las dos cosas, pero también estamos en un proceso. Muy bien. Lo entonamos hace rato. Y se llama De Gloria en Gloria. De Gloria en Gloria se llama. A ver. Se movió el teclado. Listo. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.
Créame, solo a tu imagen, Jesús, Jesús. Porque yo quiero ser más como tú, Jesús, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amado Dios, gracias Padre Santo en esta hora. Que tengamos un canto cada día, Señor Jesús, para ti. Que tengamos un canto, Señor amado, y que podamos elevarlo hacia ti, Señor Jesús. Bendícenos, Señor amado, en esta hora al despedirnos de esta manera, Señor Jesús. Te doy gracias por cada una de las personas, Señor Jesús, que dejan que tu palabra entre a sus vidas, a sus hogares, a sus corazones. Y Señor amado, no queremos ser como este doctor de la ley con un espíritu incorrecto, sino todo lo contrario. Queremos leer tu palabra, saber más de ti para crecer. Y no hay otra manera en la que crezcamos si no ponemos en práctica lo que tú nos enseñas. En tu palabra dice: aprended de mí, y queremos aprender de ti. Bendícenos, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.